vamos a tener que estar hablando sobre la Operación Cobra durante mucho tiempo, porque esto es un proceso que apenas está empezando, que apenas inicia y que si vemos la tendencia de cómo han sido los demás casos parecidos a estos, sabemos que son casos que usualmente tardan años para ver una conclusión, ¿verdad? En el caso de Operación Cobra, cada día que pasa, literalmente cada día que pasa, vemos más información. Te anuncié ayer, Yamel, que tenemos Cobra punto 2.0 o Senasa 2.0, o sea que viene rondando por ahí. Exactamente. Bueno, entonces ayer pues varias informaciones salieron a la luz al respecto. Se habla ya de un colapso total de la imagen del señor Santiago Jacim, luego de que las declaraciones de varios de los imputados lo señalan completamente a él. Ayer vi a uno de los abogados que decía que de 3 que han testificado, que han hablado, los 3 han señalado a Santiago Jacim como el principal, como el culpable, como la persona cabecilla de todo este entramado. Y eso obviamente que pone las cosas color de hormiga para este señor, que tal vez supuestamente podríamos nosotros creer que podría estar intentando un tema de negociar con las autoridades, a pesar de que ayer también en la noche estuve viendo en las noticias que decía que me parece que fue el abogado Balcácer, si mal no recuerdo, que decía que no se iba a permitir negociar con estas personas, aunque del dicho al hecho hay un trecho, como dice el dicho, y hay que ver si esto será cierto o no. Se habla de que la realidad financiera del señor Santiago Jacim no cuadra, o sea, la realidad financiera que él declaró en un inicio no cuadra con los miles de millones que sus supuestos cómplices dicen haber movido. Hablando de confesiones, en el momento en el que el imputado Eduardo Reed Estrella estuvo en su proceso de confesar, dice que las cifras obscenas que demuestran la voracidad de la supuesta estructura. El señor Eduardo Reed confesó haber pagado 1.621.337.217, o sea, a casi 1.622 millones de pesos, bajo instrucciones directas de Jacim. Lo más indignante es que no pararon. El señor Reed estuvo admitiendo también haber pagado 63 millones tan recientemente como en abril, mayo y junio de este mismo año a través de la empresa Farmacar. Estuvieron también sacando dinero hasta el último minuto de todo este proceso, sabiendo que ya esto es una investigación que tenía un tiempo en curso, pero en agosto fue que terminó de explotar la bomba, ¿verdad, Freddy? Sí, en agosto, pero lo grave de eso es que Jacim fue en octubre del año pasado, hace un año y piquito. En octubre del año pasado fue a la Procuraduría con su gerente, con su abogado, y pusieron una denuncia de los actos de corrupción que ellos mismos estaban cometiendo. Y entonces, pero lo bárbaro es que esa gente, habiendo denunciado ellos mismos ante el PECA, los actos de corrupción que se estaban dando en el Senasa, siguieron cobrando hasta mayo y abril y junio, mayo. O sea, hace 3 meses o 4 meses estaban cobrando todavía. Continuaron, a pesar de la denuncia, continuaron ejecutando el soborno a las empresas. Una de dos, Freddy, una de dos. O ellos fueron tan tontos e ingenuos para hacerlo, para no decir estúpidos, o tenían la idea de que el PEPCA iba a ser tan incapaz que ellos siguieron cogiendo. Siguieron cogiendo, además que eran intocables, tenían tanto poder y tanta cercanía con el poder que no le tenían miedo a los hechos. Tú no oyes que un asistente del presidente, cuando alguien quería accionar contra ellos o quería investigar, salía en defensa, según establece el expediente. O sea, correcto. No me lo estoy inventando. Bueno, se dice que a través de la empresa Kersum, ahí cayeron 1.166 millones de pesos, y a través de la empresa Servicios Médicos del Este
391 millones de pesos dominicanos. La imputada Heidi Mariela Pineda, además, confesó un escenario bastante drástico, dantesco, triste, póngale como usted quiera. Ella confesó, señores, tener una nave industrial llena de productos vencidos. Medicina podrida. No estamos hablando, señores, de productos de lujo, de perfumes que se dañaron, de cremas del cuerpo para el embellecimiento y la hidratación que se dañaron. No, no, no. Medicina. Necesitando a la población, como dice Freddy. Señores, medicinas vencidas y la gente en la calle pasando las 1001 para conseguir los medicamentos para ellos o para sus familiares. Alega también la señora Heidi Mariela Pineda que cancelaron el contrato de forma abrupta y se quedó con contenedores de mercancía. Su defensa es que ella era tan generosa que si le pagaban 10, traía 15. Y así la cito. En un país, señores, con necesidades de salud tan altas, echar a perder tantas medicinas, tantos medicamentos en almacenes, mientras estas personas seguían llenando sus bolsillos hasta más no poder, porque ya para la cantidad de dinero que se han llevado, de verdad que ya no sé ni dónde era que lo estaban metiendo de esa cantidad de dinero. La situación legal del señor Santiago Hassim se describe como fulminante, así es como se está refiriendo a este caso actualmente. Los primeros 3 imputados, que fue el señor Eduardo Reed, Cintia Costa y Heidi Pineda, como bien dije al inicio, 3 de 3 lo señalaron directamente a él. El abogado Martín Rubiera lo resume fríamente. Y así, este fue la persona que vi ayer en las noticias, que dijo de 3 en 3 tiene él en contra. Le han atribuido una culpa inmensa. Es así. Los abogados querellantes no están usando términos suaves. Han calificado el desfalco como un hecho de lesa humanidad cruel. Y creo que bastante apropiado. Miren, uno de los datos por los cuales se ha atacado muchísimo al señor Santiago Hassim y por donde más le han dado, como decimos en buen dominicano, es por un tema de las joyas. Se han publicado muchas fotos, incluso ayer vi una, me parece que era el señor Santiago Hassim con un niño de escasos recursos, y él abrazando al niño tenía un Patek Philippe de unos 8 millones y pico de pesos dominicanos, solamente en su relojito Patek Philippe. En la muñequita ese. En esa muñequita. Y así mismito se ponía su reloj e iba a visitar a esos niños. En Haití, para no tener que desabrochar el reloj, se llevan la mano. La mano entera también, eso es correcto. Bueno, dice que, ayer lo decíamos, hay que corroborar el dato, pero sí hablamos de que el señor Santiago Hassim legalmente tenía un sueldo de unos 600,000 pesos aproximadamente, un salario neto en Senasa de 310,976 y unos honorarios médicos de 285,000 pesos. Sin embargo, declaró poseer 40 millones de pesos solo en joyas, relojes y prendas. O sea que ese Patek que yo menciono, que no es el que estaba en la foto, de 8 millones y pico de pesos, era una cosita, un detallito, porque si tienes joyas por 40... Hay un Rolex de 83 mil dólares, que esos son otros 6 o 7 millones de pesos. Sí, ese es otro, el Rolex Daytona, que supuestamente no, porque esto es una información que la está dando el Ministerio Público, que debe estar confirmada y que hay fotos con él con ese reloj puesto. Dice, y cuando uno se pone a calcular, uno dice, caramba, o sea, un funcionario tiene en joyas 130 salarios de los que él recibe. Entonces tú te pones a sumar y restar y como que no te da, ¿verdad? Una persona que gana 600,000 pesos mensuales, que es un excelente sueldo, también y todo, pero de que tú ganas 600,000 mensual y tú puedes tener 40 millones en joyas nada más, sin haberte comido un huevo.
Como que no cuadra. No cuadra eso. Casa de campo de la Romana. La villa en casa de campo y un apartamento, además de 3 residencias a nombre de su cónyuge en los Estados Unidos y España, señores, y una finca en el Líbano. Pero diablo. España, ¿Qué estarán el Líbano, Estados Unidos y República Dominicana. Y menciono casa de campo aparte porque ese es otro país. Ya usted sabe las propiedades, las que conocemos. No sabemos, mire, no sabemos. El retiro estaba garantizado. No sabemos cuántas propiedades tiene este señor a nombre de sus hijos, que no se están mencionando aquí en ningún momento. Aquí nada más se mencionan las que están a nombre de él y de su cónyuge. Hay que ver si tiene testaferro y si alguno de sus hijos tiene otras propiedades a nombre de ellos. Sí, bueno. También declaró una pistola automática Walther y vehículos de lujo, incluyendo una Lincoln 2020, valorada en casi 7 millones de pesos, señores. Por otro lado, el comunicador Virgilio Félix reveló que Santiago Jacim estaría enfrentando un delicado cuadro de salud porque siempre se enferman. No le dije que iban a cenar en su Señores, mire, una gente que roba, un ladrón, un corrupto, un inhumano de esos, nada más hace el Ministerio Público abrirle el caso y esa gente le da una enfermedad terminal. Una cosa increíble. Eso es isofacto, una cosa increíble. Ahora que Santiago Jacim está enfrentando un delicado cuadro de salud, oiga, ¿relacionado a qué? A esclerosis de los huesos. Oiga, que lo que requeriría un traslado a Nueva York para recibir tratamiento especializado. Preferiblemente. Las enfermedades antes del 24, de gente con dinero, sí. Porque seguro que en Nueva York debe tener alguna casita también y seguro va para allá a disfrutar de ella. Bueno. ¿Y tú crees que va a volver después que...? Señores, miren, hay que ponerse serio. O sea, él estaba sano para robar, pero para enfrentar la consecuencia tiene esclerosis de los huesos y tiene que irse para Nueva York. Señores, coherencia, Magali, así no. Bueno, hablemos del chofer de las bolsas de dinero, que es uno de los testimonios más gráficos del señor José Manuel Fermín, quien trabajaba como chofer del señor José Pablo Ortiz. Oliendo donde guisan, se dice. Exactamente. Este señor José Pablo Ortiz, hemos hablado de él esta semana, en días anteriores, es supuestamente uno de los amigos más cercanos de Santiago Jacim y además el supuesto testaferro. Yo acabo de preguntar que hay que revisar los testaferros. Este testigo contó cómo fue a buscar más de 15 veces fundas selladas con dinero en efectivo en las oficinas del grupo RID. No eran montos pequeños, las entregas mensuales llegaban a ser de hasta 43 millones de pesos en efectivo. Y usted se pregunta, ¿cómo tiene 40 millones de pesos en joyas? Eso no es nada. Calcula 15 bultos por 43 millones, para que tú veas por dónde andan las cosas. Bueno. José Pablo Ortiz figura también como una pieza clave porque era como si fuera el amigo del alma de Santiago Jacim. Dice que se conocen desde hace más de 30 años. Era quien controlaba los sobornos, era el amigo de toda la vida, era también su caja chica, su caja fuerte, la estructura del señor Santiago Jacim. Por otro lado, también está el Ministerio Público que tiene a 10 empleados internos de SENASA que están hablando sobre cómo se ocultaba el desastre financiero. El señor Juan Domingo Toca Simó, asesor financiero externo, testificará que hubo un patrón para ocultar deudas entre el año 2022 y 2023 y empleadas como Rosana Enríquez y Luz Peguero declaran que recibían órdenes superiores para alterar montos en el sistema y esconder el déficit real de la institución. Dios mío. Gustavo Adolfo Guílamo, el jefe de gabinete, es señalado como quien repartía los contratos a personas del círculo político y personal del señor Jacim. Y finalmente, señores, la lista de testigos revela hasta dónde llegaba el descaro para facturar dinero. El señor Ignacio Antonio Rodríguez Espinal, un primer teniente de la Fuerza Aérea y miembro de la Seguridad Presidencial, testificó que usaron su nombre para hacer registros falsos de consultas
y telemedicina que nunca ocurrieron, solamente para poder cobrar el seguro. Un ciudadano también que fue el que habló Colombia ayer, de nacionalidad, o sea, de Nigeria, el señor Emmanuel, también es una persona clave, actualmente está figurando como testigo. Dice que fue estafado con $40,000 por uno de los imputados o vinculados a este caso, específicamente por Rafael Luis Martínez Jacim, que se dice que es sobrino del señor Santiago Jacim. Es una nueva mañana.